Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un espacio, una vez más, para hablar sobre lo que atañe a los acontecimientos de nuestro país. Vamos, antes de iniciar, recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, compartir este video para llegar a más personas y seguir difundiendo las ideas de la libertad y también la lucha que emprenden los venezolanos para liberarse de esta tiranía. Conmigo está Zulima Quiñones y también Mari Carmen Goisetti, a quien pues, de una vez le damos el inicio y también la bienvenida para comenzar esta conversación. Sí, bueno, buenas tardes y buenas noches. No sé cómo, dónde está Mari, que está en Miami. Buenas tardes, ya para nosotros va a ser de noche. De verdad que gracias a Mari Goizetti y a Emanuel Figueroa, donde llevamos el día a día un poco de todo lo que sucede en Venezuela, que es un país que yo siempre digo que es un país vulnerable de tantas situaciones que están sucediendo en estos momentos. Pero antes de hablar sobre el tema que vamos hoy a abordar, le doy el pase a Mari Carmen Goizetti. Sí, ¿cómo estás, Zuli? ¿Cómo estás, Emanuel? Bueno, hoy nos encontramos aquí nuevamente para hacer las voces de quienes hoy reclaman sus derechos sociales, en virtud del deterioro que ha tenido los derechos laborales dentro de nuestro país, Venezuela. Bueno, Zuli, el espacio es tuyo. El espacio de los tres. Bueno, mira, aparte que yo siempre digo que el régimen no deja nada por fuera, se mete con todos. En este momento se está metiendo con la Coalición Sindical Nacional de los Trabajadores. Y en especial, lo más triste, pensionados y jubilados. Gente de tercera edad, gente mayor. Y es muy triste, ¿no? Aparte que ellos hicieron una protesta el 19 de marzo, pero con qué, frente al rectorado de la UCB. Pero ¿con qué fin hicieron estas protestas? Esto ya viene de atrás, viene de tanta protesta, de tanta lucha, en fin. Pero el 16 de marzo se cumplieron 3 años congelados los salarios de los trabajadores, de los pensionados y jubilados. Pero hay varios puntos que no se han tomado en cuenta y que ellos han obviado, como es traición de las centrales del sindicato al pueblo trabajador, donde ellos firmaron que habían avances en materia laboral, cosa que es mentira. Represión a los miembros de la coalición sindical y encarcelamiento de dirigentes sindicales. Diálogos con la OIT, improductivos, y la expulsión de José Patines y Rubén González delante de la propia OIT de diálogo social. El despojo de los beneficios contractuales con el memorando 2792 y el instructivo ONAPRE, que aún sigue vigente. Y nada, con respecto a todas estas cosas, que es lamentable cómo ellos se han metido con todos los gremios, pero en este momento se están metiendo con la Coalición Sindical Nacional de los Trabajadores. Y es muy triste, Mari Carmen, es muy triste, Emanuel, y por eso hoy aquí vamos a denunciar estas represiones, porque se están metiendo, mira, te estás metiendo con personas de tercera edad. Te estás metiendo con personas jubiladas, pensionadas, que estudiaron, trabajaron, lucharon por una profesión, profesionales del gremio, y que hoy ellos estén luchando por un salario digno. Y como siempre lo digo, y lo voy a decir siempre, a mí no me interesa un salario digno, a mí me interesa calidad de vida. Sí, efectivamente, los trabajadores en Venezuela tienen ya 3 años que no se les aumenta el salario. Cuando aquel momento se aumentó, la última vez pues superaba más de los $30 el salario en Venezuela, el salario mínimo eran casi 40. En la actualidad, el salario mínimo que cobran los venezolanos, los pensionados también, que son víctimas de este régimen, no llega ni siquiera al $1.50 en este momento con el alza y la devaluación que sufrió nuestra moneda en los días recientes, que de hecho a través del canal pues subimos el por qué el dólar sube y baja en Venezuela. La verdad es que hoy los trabajadores son los más vulnerables, sobre todo los trabajadores públicos, quienes muchos de ellos han dedicado su vida, sus estudios, sus esfuerzos para poder tener una calidad de vida, como lo dice Zuli, y que hoy no existe en Venezuela porque el régimen se ha robado las oportunidades para estos ciudadanos. Y lo que hace es perseguir a quienes disienten y a quienes protestan, a quienes alzan su voz. La protesta que se realizó en la UCB también se replicó en diferentes universidades y en diferentes lugares del país.
la cual tuvo el mismo recibimiento del régimen. La represión, que aunque no hubo bombas lacrimógenas, aunque no hubo perdigones, luego posterior a ello, que Zulis nos va a decir en breve quiénes fueron las personas perseguidas, pero que esto ha generado una ola de persecución contra los trabajadores, que violenta el derecho a la protesta establecido en la Constitución, artículo 68, pero también violenta diferentes organismos, normativas internacionales que estipulan no solamente el derecho a la protesta, sino también el derecho a un salario digno, por supuesto, un trabajo digno que los venezolanos no tienen hoy. Profesores que van sin ni siquiera una tiza, sin ni siquiera un marcador para poder escribir, y así sucesivamente es la realidad de un país, y quienes hoy disienten y alzan su voz son víctimas hoy de esta represión que cada día va en escalada y que ya no tiene ningún tipo de, digamos, de escondite por parte del régimen. Están completamente desenmascarados y actuando de forma sin precedentes, porque las consecuencias son persecución, encarcelamiento o sin duda alguna la condena por parte de muchos trabajadores, que incluso en años anteriores también otros sindicalistas habían sido también detenidos y condenados. Pues tiene razón ahí, Emanuel. Mira, de que estas familias trabajadoras tomaron la decisión, porque el miedo no los permitía salir a la calle. Pero en el 2022 ellos decidieron que iban a salir a la calle. ¿Por qué razón? Porque el famoso Nicolás Maduro nunca ha tenido la voluntad de ajustar los salarios, ni a los pensionados, ni a los jubilados, y los siguen utilizando como medios de represión. Y para continuar, mira, hay líderes de la coalición de perseguidos amenazados y hasta golpeados, que ellos no dicen nada, Mari y Emanuel, porque no dicen nada por miedo. Pero sí hay ciertas personas como Jesús Jaramillo, que es el líder de los jubilados, la abuela del casco rojo, José Avilés, y el doctor Rafael Arriaga, Annelice Toledo, Carlos Salazar. Son personas que han tomado esa decisión y dejar el miedo un poquito allá, pero mira los riesgos y las consecuencias. Es así, Zuli. Y bueno, el miedo es un miedo generalizado en todo el país, no es solamente el pertenecer a una organización sindical, sino a nivel nacional, en toda Venezuela, incluso las personas que están fuera, que son pensionados también se ven afectados por esta situación que hoy está viviendo nuestro país y que no es de hoy. Esta es una situación que tiene muchos años dentro del país, donde han ido, en vez de ser solidario al Estado con estas personas jubiladas que han pasado y han entregado su vida a una institución, vamos a hablar de los empleados públicos, por ejemplo, no son tomados en cuenta ni tienen ningún tipo de consideración. Hoy día muchos de ellos, personas ya de la tercera edad, enfermos, con una situación bastante precaria, no pueden subsistir con eso, no les da ni siquiera para comprarse un cartón de huevo. Es más, los medicamentos tampoco, o sea, muchísimo menos, que están altísimos los precios. Y como dice Manuel, con la devaluación de la moneda, pues todo ha sido, como dicen, de mal en peor. Y en cuanto a las organizaciones sindicales que tú estabas hablando, el mismo gobierno tiene sus sindicatos y ellos deciden qué hacer y qué no hacer. Como dicen, como dice el mismo Nicolás Maduro, el presidente del pueblo, el presidente del obrero. Es mentira, es falso. ¿Por qué? Porque ha desmejorado la situación de los trabajadores pensionados, de los mismos trabajadores activos. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, no hace un aumento global en lo que es el salario básico. Lo que ha hecho son bonos que llaman ahora bonos de guerra, que supuestamente son aleatorios al salario, pero a la hora de una liquidación de prestaciones sociales no son incluidas dentro dentro de la liquidación a un trabajador por los años de servicio. O sea que no hay ayuda de ningún factor, inclusive internacionalmente tampoco tienen una ayuda los pensionados, y que ellos se encuentran no solo en esa situación de desmejora, sino que también el riesgo de ir a una cárcel, ¿verdad? De ser detenidos, como ya han sido detenidos, y sufriendo las consecuencias del desplome de sus derechos,
que adquieren, que es algo, yo diría que con que tú naces, tus derechos humanos, eso es parte, los derechos sociales son parte de los derechos humanos y han sido vulnerados por todo este régimen. Y eso no tiene 2 días ni 3. Como dices tú, salieron en el 2022 y se mantienen activos pero con miedo. A lo mejor de toda la cantidad de personas que están siendo afectadas por esto, los representan 10, 15 personas, pero las 10, 15 personas se mantienen allí y en cualquier momento pueden ser encarceladas. ¿Entiendes? O sea, es una situación bastante precaria. De hecho, Provea ha documentado violaciones sistemáticas que abarcan el derecho al trabajo y la libertad sindical, hasta faltas de negociaciones colectivas. Los salarios ha pedido los salarios justos, pero no es tomado en cuenta en absoluto. Como lo dices, el tema sobre todo de las prestaciones, que va mucho más allá del salario, dan un supuesto bono de guerra bueno, que eso no, realmente no repercute en el salario real de los trabajadores, que va incluso en contra de lo que establece la ONU, que para considerar que una persona no es esclava debe ganar más de €1 o $1 al día, y en Venezuela, pues un jubilado o un trabajador del ámbito público ni siquiera llega a cubrir ese mínimo de $1 diario, porque básicamente gana son $1.50 de salario. Esto, bueno, luego le añaden bonos y tal, pero al final no repercute de manera real digamos, en esa seguridad del trabajador, y tampoco repercute en términos, pues, de hechos reales, porque aunque den un bono, eso no alcanza para nada. La canasta básica en Venezuela supera ya los $500, y lo que dan son como unos 80, $100 cuando mucho, dependiendo también, porque hay que decirlo, a veces pareciera que esta gente dan los bonos también dependiendo del tilde político que tengan, porque hay personas incluso excluidas de estos bonos, de esta supuestamente protección, por ser opositores radicales, y o ser opositores que son muy visibles ante la opinión pública. La persecución que han tenido trabajadores como la abuela del Casco Rojo, que ha sido una luchadora incansable por la libertad de nuestro país, que ha estado en pie de lucha, pues demuestra también primero el sistema represivo que ya está evidenciado en Venezuela, pero también ese miedo que, aunque ahí existe por parte de los trabajadores, también hay miedo por parte del régimen a que la fuerza trabajadora se levante y emprenda una nueva etapa de lucha en respuesta a esas necesidades que son básicas, que son elementales, y que cualquier ser humano pues debería tener, pero que en Venezuela hoy no existe. En la Organización Internacional del Trabajo, que se hace la vista gorda frente a lo que pasa, aunque ha dado ciertas recomendaciones y ha luchado, bueno, digamos, se ha pronunciado frente a algunas detenciones de algunos trabajadores en el pasado, pero la verdad es que la comunidad internacional una vez más se demuestra silente frente a lo que pasa en Venezuela. Así mismo lo hace la ONU, así mismo lo hacen organizaciones internacionales en todo el mundo, que hablan, informan, dicen, exhortan, pero es que al final no se trata de exhortar, se trata de actuar frente a una tragedia que están viviendo los trabajadores en Venezuela. Es así, Emanuel, mira, es tan triste, ¿no? Porque ellos, aparte de que ellos tienen medidas cautelares, y aparte de eso, Mari Carmen, ellos son vigilados día a día. Por lo menos la abuela del Casco Rojo ha sido vigilada durante todos estos días por parte del organismo del SEBIN. Igual que José Aviles. Él fue golpeado por efectivos policiales cuando él iba caminando a su casa luego de estas protestas. Pero ahora yo les digo, les pregunto algo a ustedes que son de la parte, siempre me gusta poner la parte legal. ¿A qué se debe, verdad? ¿Y qué herramientas, cuáles son las herramientas principales que están utilizando ellos para esta represión? Bueno, definitivamente, Zuli, las herramientas son las mismas que utilizan para violarle los derechos a todos los ciudadanos venezolanos. Estamos enfrente de un régimen que ha violentado todos nuestros derechos sociales, políticos, fundamentales, o sea, que van englobados en eso, en lo que son nuestros derechos fundamentales. O sea, las herramientas es seguir en el poder y tener el pueblo pisado bajo su mandato.
Mira, confunden una cosa con la otra para justamente tapar, me refiero por lo menos en el caso de Carlos Julio Rojas, que ya tiene 350 días preso. Tú sabes que es un activista social que también forma parte, ayuda a la gente del gremio de la coalición sindical. Carlos Julio integra también esa parte y bueno, mira, no hay forma ni manera donde ellos puedan esconder que tienen sus derechos, pero que lamentablemente son violados. Entonces, como decíamos en principio, pues herramientas, como tú preguntas, son las mismas. Violación de los derechos humanos, torturas, el hecho de que una persona no se puede expresar libremente, también están coartando uno de nuestros derechos fundamentales que tenemos en nuestra Constitución Nacional, que es el derecho a hablar, expresarnos públicamente y reclamar nuestros derechos como venezolanos. Pero lamentablemente, Suri, caemos en lo mismo siempre. O sea, definitivamente lo que ha desmejorado nuestra calidad de vida y nuestro mejor vivir dentro de nuestro país ha sido eso, el querer un poder obligado, un conjunto de personas que se han organizado criminalmente para mantenernos debajo del guante de un régimen represivo. Son las herramientas de ellos. El miedo, el fundir miedo en la colectividad para que no reclame sus derechos fundamentales. Ese es el fin. El fin es que se queden callados, que no reclamen los derechos que están plasmados dentro de nuestras leyes, porque escúchenme una cosa, Emanuel y Zuli, por mucho tiempo, mis últimos tiempos en Venezuela, yo ejercí mucho la parte de lo que es el derecho laboral. Tenemos una ley orgánica muy buena, la tenemos, porque sí, habría que hacerle algunos que otro cambio, ajustar sobre todo lo que es hacer obligado el aumento que tiene que ser así y debe ser así, lo del aumento equitativo con la inflación de un país, ¿verdad? O sea, eso es una de las cosas que debieran de estar activas hoy en día, pero que no son tomadas en consideración, así como la parte de las liquidaciones y todo eso que pudieran mejorar, pero no es que no sirvan nuestras leyes, como muchas leyes que tenemos, claro está que hay algunas, como por ejemplo la ley Bolívar que ellos acaban de sacar, que es algo que no nos representa, que no debería estar, que es violatorio inclusive de la misma Constitución Nacional. Pero en fin, las leyes existen en Venezuela para que nosotros podamos defender nuestras leyes, nuestros derechos sociales como trabajadores. Pero lamentablemente también son pisoteados por el poder de un régimen dictatorial, porque no tiene otro nombre, para conseguir mantenerse en el poder. Entonces, obviamente sí existen las leyes, pero la verdad es que no se cumplen, no se respeta el hecho de querer tener una organización sindical que represente de verdad los derechos de los trabajadores públicos y privados. Porque fíjate, ellos tienen un sindicato, pero es un sindicato a favor de ellos, a favor del régimen, que los apoye bajo sus mismas directrices. Entonces no contamos realmente con un gobierno o un régimen que quiera proteger, ni quiere proteger, ni va a hacer absolutamente nada para que eso ocurra. Así como lo estaba comentando Emanuel, tampoco tenemos... puede ser que haya alguna se hayan abocado a decir algo con respecto a los derechos sociales de los trabajadores, pero en fin, no hay acción. No hay acción de ninguna parte, estamos prácticamente solos, los venezolanos, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de derechos de trabajo, de derechos de vida, de derechos de expresión, absolutamente solos en lo que se refiere a nuestros derechos humanos y fundamentales. Y es así. Como dice Mari Carmen, el problema en Venezuela, bueno, que existe desde hace muchísimos años, ni siquiera es el tema de la implementación de una ley, sino que es el incumplimiento de una ley porque está secuestrado por un régimen criminal. En Venezuela no existen instituciones que respalden a la verdadera vocación de las instituciones públicas, que es servir a los ciudadanos. Lo vemos en la Defensoría del Pueblo. ¿Cuántas veces, como dice Zuli, marcharon en 2022 para que la Defensoría actuara? Y no va a actuar porque está secuestrada. Lo mismo pasa con la Fiscalía. Cada vez que había represión iban
a poner alguna denuncia a los trabajadores, tampoco hay respuesta, ni en la Inspectoría del Trabajo, ni en ningún lugar donde vayan, porque la institucionalidad en Venezuela no existe. Puede existir derecho al trabajo, derecho a lo que tú quieras. La Constitución establece prácticamente más de 100 derechos que al final, pues, ¿dónde están esos derechos? Porque en ningún momento existe. Si se garantizara la libertad, la vida y la propiedad de los ciudadanos, en Venezuela no estuviéramos pensando en nada de estas circunstancias, porque los tres principales derechos fundamentales, que son, digamos, la raíz de donde pues luego se utilizan para hablar de otros derechos, si estos tres no existen, pues mucho menos van a existir los demás. Si en Venezuela no hay libertad, no hay ni siquiera la vida, el derecho a la vida, porque la vida no es solamente el vivir, sino el respeto a la misma. Si no existe ese respeto a la dignidad del ser humano, no existe el derecho a la vida. Por supuesto, mucho menos va a haber el respeto al derecho al trabajo. Entonces, todo esto pasa por restablecer estos tres derechos básicos en nuestro país y restablecer el orden constitucional que, como le decía Mari Carmen, de un régimen criminal que ha secuestrado las instituciones de nuestro país y que nos mantiene a los trabajadores, a los jubilados y a todos los ciudadanos en general bajo una situación de zozobra, bajo una situación del estado de terror y bajo una circunstancia de indignidad humana. Por lo tanto, pues aquí lo que queda es denunciar estas arbitrariedades que ocurren, pero también hablar con total claridad a la gente y decirlo, como dijo Zuli, que nada de esto se va a solucionar hasta que Maduro y su régimen salga, porque el problema de raíz en Venezuela pues es la tiranía que estamos enfrentando en Venezuela. De verdad que es admirable lo que hacen los trabajadores en nuestro país por luchar y enfrentarse, protestar en una circunstancia así, donde la mayoría tiene miedo de poner un estado en el WhatsApp porque llega la operación Tuntún y se los lleva preso. Entonces, la verdad que es una lucha heroica lo que están haciendo, pero es que el problema de fondo al final sigue siendo pues el sistema que está instaurado en nuestro país. Sí, mira, y es algo muy importante lo que tú dices, Emanuel, aparte de que ellos, claro, ellos utilizan la represión, pero muy valiente, ellos también al salir a la calle, ¿verdad? Porque ellos aquí están violando todo, como lo acaba de decir Mari Carmen, con respecto a la Constitución. Ellos violan la Constitución, no hay Estado de Derecho, no hay sistema democrático. Y sobre todo hay un punto muy importante que se llama tema electoral, que todavía sigue activo. Entonces ellos han violado todo. ¿Qué más nos quieren? Yo siempre digo, ¿qué más nos quieren violar? Si nos han quitado todo, todo nos lo han quitado. Allí tienes el caso de la señora Anelis Toledo. Ella era coordinadora de prensa de la Coalición Sindical de Trabajadores. Ella también tiene medidas cautelares. Una mujer que sufre de lupus y que hoy en estos momentos está en silla de rueda, postrada en una silla de rueda. ¿Por qué razón? A raíz del estrés y del acoso que tenía por medio de los organismos, ¿verdad? Por medio de estos... Mira, es que hasta las palabras de uno no haya uno ni siquiera que decir, Emanuel y Mari Carmen, por la tristeza que una persona quede en silla de rueda, porque el estrés la llevó a eso y porque se le activó la enfermedad por motivos de la represión y el acoso que tenía la señora Anelis Toledo. Es muy triste, Zuli, es muy triste bueno, primero el abuso de poder, el que nos hayan vulnerado todos nuestros derechos, el que hayas dedicado la mayor parte de tu vida a una profesión, a una empresa, bien sea pública o bien sea privada, y te vulneren todos tus derechos, porque simplemente, como venía diciendo, mantenerse en un poder, mantener al pueblo pisado para que coman de las migajas que ellos les puedan dar. Es triste ver cómo personas de la tercera edad están en estado prácticamente vulnerables a cualquier enfermedad, vulnerables a que, como la señora cayó en silla de ruedas. Venezuela entera está enferma, Zuli. En nuestro país no hay derechos. Cuando se vulneran todos los derechos humanos y los derechos fundamentales, políticos, sociales, derechos humanos, y pare usted de contar, porque realmente el venezolano en su totalidad se le han violentado todos sus derechos. Aunque no estés detenido, estás detenido porque, como dice Emmanuel, si hablas, pones un estado de WhatsApp, escribes algo, hay un mensaje. Imagínate tú, estos
sindicalistas o estas personas que quieren representar a los trabajadores, en qué condiciones se encuentran de vulnerabilidad delante de estos organismos de seguridad de Estado. Están expuestos completamente y lo más triste sería tener que terminar en las mazmorras por reclamar los derechos adquiridos por muchos años de trabajo en nuestro país. Sí, ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, antes de que Solís nos dé una información que tiene también relación con esta censura y esta represión del régimen, que es con el ser de un nuevo medio de comunicación, también te quería acotar que el régimen ha hablado que las sanciones, que Chevron, que esto, que por culpa de Estados Unidos, que por culpa de María Corina, por culpa de todo el mundo, pues no se le aumentan los trabajadores, pero es que estuvo la licencia de Chevron durante más de 2-3 años del 2022. ¿Y qué ocurrió en Venezuela? Los trabajadores no se les aumenta precisamente desde antes de las concesiones de Chevron para que estuviera en nuestro país. Los trabajadores no se les aumenta aún que se aliviaran las sanciones. ¿Y esto qué demuestra? Que el problema no es una sanción. El problema es el régimen que hay en nuestro país, que lo único que utiliza el dinero que entra, que venga del petróleo, de la mafia o de lo que venga, pues lo único para lo que lo utilizan es para ellos sostener su sistema de represión y para acabar con la vida de los ciudadanos, porque si ellos quisieran solucionar los problemas de la gente, hace rato lo fueran hecho, pero no toman ninguna medida pertinente para solucionar esta situación. Así que el problema no son las sanciones, el problema es el sistema, y los trabajadores, pues, en su lucha justa intentan reivindicar esos derechos que les corresponden a la dignidad humana que se les ha robado. Así es. Y un apéndice, por favor. Eso que tú estás diciendo es muy importante, Manuel. La voluntad de querer respetar y que cada venezolano cuente con los derechos adquiridos desde el día de su nacimiento dentro de nuestra patria. Excelente acotación, Mari. Excelente acotación. Mire, a mí me duele mucho toda esta situación. Mire, el doctor Rafael Arriaza, es presidente del Seguro Social, también fue golpeado cuando caminaba a su residencia en el Hatillo y tuvo demasiados hematomas, un médico. Es que todos, mira, esto es una grave violación a los derechos humanos, es triste. Y yo le digo al doctor Rafael Arriaza, a Carlos Salazar, a José Patiñez, a la abuela del casco rojo, a Nelis y a José Ávila, que de verdad son valientes, grandes valientes, porque salir a la calle con la edad de ellos, porque miren, no es fácil, a la edad de ellos salir a luchar por la libertad, por las medidas justas, por todo, son valientes de verdad. Ahora, aquí, ¿a quién llegamos? ¿Con quién nosotros nos podemos decir, mira, a quién denunciamos si nuestros medios nos los tienen también acaparados? Ahí tiene que, ayer fue que sea Mundial 860 AM de San Cristóbal, 70 años informando, le cerraron la voz a la radio. Entonces, mira, la ley Mordaza, quieren callar todos los medios, Mari y Emanuel. ¿A quién les van a llegar ellos si nos tienen cerrados todos los medios? Conatel. Es que hablar de Conatel ya se me para el corazón. Ahí se los dejo. Sí, la verdad que bueno, situación de censura, de miedo, que al final, bueno, como lo decía, un estado de terror que intentan, pues, de esta forma mantenerse en el poder. Y como le decía, ¿a quién denunciarlo? La única denuncia que podemos hacer, pues, por estos medios, porque a nivel institucional, lo único que podemos dejar, pues, como hacen los familiares de los presos políticos, es una constancia de una denuncia, pero de fondo, pues, sabemos que no existirá jamás una respuesta por parte de ellos mientras estén ahí en el poder, porque evidentemente las instituciones hoy en Venezuela están secuestradas. Que nosotros estamos llegando al punto final, que se nos ha acabado el tiempo, pues también agradecerle a cada uno de los que se han conectado, a los que han estado aquí con nosotros, invitarles a suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, también invitarle a darle me gusta a este video y a compartirlo para seguir denunciando e informando la verdad de lo que pasa en nuestro país, y que aunque el régimen intente callarnos, pues nuestras voces no se callarán y seguiremos haciendo eco de la verdad de lo que ocurre en nuestra Venezuela. Bueno, gracias, Emanuel, gracias, Mari Carmen, por seguir juntos aquí y alzando nuestras voces por aquellos que no lo pueden hacer en Venezuela, porque ellos también son amenazados, no pueden sacar nada a la luz pública, porque son perseguidos con la operación Tuntum. Así que lo decimos. Así es. Y bueno, Así es. Gracias.
Gracias de verdad, Zuli, gracias, Emanuel, por invitarme a compartir con ustedes este espacio digno de nuestro país. O sea, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir ayudando a esas voces que no pueden ser escuchadas dentro de nuestra Venezuela, pero que nosotros podemos seguir siendo ecos de ellos a pesar de todas las circunstancias. Y invito también a todas aquellas personas que puedan utilizar nuestro canal, utilizar el canal de Emanuel Figueroa y Zulima Quiñones para hacer conocer de todas las violaciones de los derechos humanos y fundamentales en nuestro país, Venezuela, sea cual sea. Bien. Bueno, y también el canal de Mari Carmen Gossetti. Bueno, muchísimas gracias a Gracias, todos. Emanuel. Muchísimas Gracias. gracias a todos por estar aquí. De verdad, agradecerles inmensamente y bueno, también invitarles a seguir por acá conectados y vernos en una próxima oportunidad. Así es.